Muy bien, buenos días mis hermanos, feliz sábado. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en este lugar y también a aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Sean todos, que la bendición de Dios, sean bienvenidos a adorar con nosotros en esta mañana. En esta mañana vamos a hablarles de las parábolas de Jesús, especialmente de la parábola de las 10 vírgenes. Porque Jesús, cuando dio el sermón del monte, cuando dijo todas las señales que están en Mateo 24, pues Él dio 4 palabras para poder saber, para poder prepararnos para cuando venga ese tiempo poder estar preparados. Y esas 4 parábolas son la parábola del siervo injusto, que estudiamos el sábado antes pasado, y también la parábola de las 10 vírgenes, también la moneda perdida, y la última parábola, los corderos y los cabritos. Así que vamos a estudiar estas parábolas. Hoy vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Y para esto, antes de comenzar, voy a arrodillarme para pedir a nuestro Dios su dirección. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te suplicamos en esta hora, Padre Santo, antes de abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos llene. Te damos la gloria y la honra a ti por todo, Padre Santo. Te suplicamos que nos limpies, borres nuestras faltas y nuestros pecados y nos ayudes, Padre Santo, a poder estar cada día más cerca de ti. Que tu Santo Espíritu pueda hacer su habitación en nosotros y que todo lo que vamos a estudiar en esta mañana sea para honra y gloria de tu nombre y también para un adelantamiento para tu obra en este mundo. Ayúdanos, Padre Santo. Lo pedimos todo en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Mateo, en el capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. San Mateo capítulo 25, versículo 1 en lo adelante. Aquí se trata la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Así que el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, que salieron, cogieron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo. Y para que tengan más o menos ideas, esto pasó el martes de la última semana, cuando Jesús ya estaba por ser crucificado. Cuando Jesús sale del templo, dice que empezó a hablarles a sus discípulos las señales de Mateo 24, y ya estaba poniendo el sol cuando ellos vieron así en lo lejos, porque desde el monte de los olivos se puede ver así hasta todo Jerusalén, porque es la parte más alta que está en ese lugar, y ellos pudieron ver una procesión de una boda, y ahí pudieron ver. Entonces Jesús, déjame decirle algo, Jesús siempre se inspiró en lo que pasaba a su contorno. Todo lo que son las parábolas de Jesús está en lo que ellos hacían a todo su contorno. Lo que hacían, estaban acostumbrados a hacer, para que pudieran estar seguros de lo que estaban haciendo. Y sigue diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. Ahora nos dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a comprar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete, a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y ahora dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Saben, esta parábola se puede aplicar al tiempo de Jesús, a los judíos, se aplica también a 1844 y se aplica también al tiempo del fin. Hoy vamos a estudiar la aplicación al tiempo del fin porque ya los judíos pasaron y ya también 1844 pasó. Así que tenemos que ver la aplicación a nuestro tiempo. Estamos en el tiempo del fin. Vamos a identificar los personajes. Porque esta parábola, como les he dicho anteriormente, las parábolas son profecías. Son profecías todas. Así que tenemos que aplicar el personaje, lo que nos quieren decir los símbolos. Todas las vírgenes tenían lámparas. ¿Qué significa la lámpara? La lámpara es la palabra de Dios. Así que todas las vírgenes significan lámpara. Salmo 119, 105. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es una lámpara. Es una lámpara. Completamente. Así que todas las vírgenes tenían lámpara. Todas las vírgenes tenían algo de aceite en las lámparas. Y si vamos a Zacarías capítulo 4, vamos allí un momentico para poder saber bien. Zacarías capítulo 4, vamos a ver qué significa el aceite. Zacarías, Malaquías, últimos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, versículo 1. Dice así, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estaban encima de él. Y junto a él 2 olivos. ¿Qué son los olivos? ¿De dónde viene el aceite? El aceite viene de olivos. Precisamente era el aceite que se usaba en aquel tiempo para poder encender especialmente el candelabro de los 7 brazos del santuario. Así que junto a él 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel me habló conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que ese candelabro que ardía y esos tubos de aceite que venían a él, era el Espíritu Santo que iba a encender todo. Y no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu de Jehová, ha dicho Jehová el Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Así que podemos ver que el aceite que aquí representa, aquí en este momento, es el aceite, es el Espíritu Santo. Así que todas las vírgenes tenían aceite, ¿sí o no? En su lámpara, que representan el Espíritu Santo. Así que todas las vírgenes tenían algo de aceite. Pero se necesita un aceite extra.
Por eso que a veces hablamos con Hoover, todos tenemos el Espíritu Santo. Pero si no tenemos un depósito de aceite extra, pues vamos a ser unas vírgenes insensatas. ¿Qué más tenían? Todas las vírgenes estaban esperando. Todas las vírgenes estaban esperando que llegara el novio para la celebración de la boda. Así que todas estaban esperando. La llegada del esposo, ¿qué cosa es? La venida de Jesús. Pero a veces pensamos que es la venida de Jesús, pero yo diría que es el cierre de la gracia. Cuando se cierra la gracia, ahí se termina todo. Ahora, ¿qué significan las palabras vírgenes? Las vírgenes. Significa que tienen una doctrina pura. No estamos hablando aquí ni del mundo, ni tampoco de las demás iglesias que no tienen la doctrina pura. Estamos hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué representa la esposa, la novia? Fíjate que no menciona a la novia. No menciona a la novia, menciona a las vírgenes que están esperando. ¿La novia quién es? La iglesia. Quiere decir que las vírgenes son los miembros de la iglesia. Y los miembros de la iglesia, que es la iglesia verdadera y que tiene la doctrina pura de Dios. Eso se representa a las vírgenes. Así que aquí podemos ver como que estas vírgenes todas estaban esperando, todas tenían lámparas, que significa la palabra de Dios, todas tenían algo de aceite, que representa el Espíritu Santo, pero dice que había unas que hicieron provisión extra de aceites. Ahora vamos a estudiar en esta mañana esto a profundidad, especialmente qué significa lo que es, primeramente, déjame hablarle. Aquí dice que va a decir que a medianoche vino un clamor y despertó a las vírgenes. Pero ¿quién fue el que despertó a las vírgenes? Vamos a identificar dos cosas. ¿Quién fue el que despertó a las vírgenes? Y vamos a identificar qué tienen que hacer las vírgenes para prepararse para tener aceite extra. ¿Qué cosa es el aceite extra? Así que vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Para ver qué cosa es la preparación que tiene que tener extra. Primeramente vamos a identificar quién despertó a las vírgenes. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, en Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Así que, ¿con qué fuimos sellados? Con el espíritu de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Así que ¿qué cosa es el Espíritu Santo? Las arras. Vamos a decirle que la garantía, la palabra arras significa garantía especialmente, de la posesión adquirida hasta lo completo de la herencia. Amén. Ahora, para poder entender lo que es las 10 vírgenes, tenemos que ir al tiempo de Israel, cómo se celebraban las bodas en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, si lo pensamos en nuestras bodas occidentales, vamos a estar perdidos, no vamos a comprender lo que está hablando Jesús aquí. Y las bodas en aquel tiempo se celebraban de la siguiente manera. Fíjense, la boda se celebraba entre el padre de la novia y el novio. Era un contrato, para que tengan idea. Era un contrato que se hacía entre el padre de la novia y el novio. Y iban al juez y firmaban el contrato, porque era una posesión que estaba adquiriendo. Porque para que tengan idea, las mujeres en aquel tiempo
le pertenecían al padre de la familia. Eran como que eran posesión del padre. Para poder cualquier hombre que se interesara en ellas, no era enamorar a la novia, no, era enamorar al padre. ¿Cómo? Para que tengan entendido. No era enamorar a la novia, era ir y hablar con el padre, y el padre le decía, ¿qué tienes para poder darme por la novia? Y eso está clarito. En el caso de Jacob le costó 7 años de su trabajo 14, por Raquel. 14. Sí, pero bueno, yo voy a decir por Raquel primero. Y por Raquel. Y cuando en el tiempo de que había trabajado, que va a estar con Raquel, se da cuenta que la que estaba con él no era Raquel, que era Lea. Y el padre le dijo, ok, aquí no se acostumbra dar la menor antes de la mayor. Tienes que trabajarme 7 años más por la menor. 14 años trabajó. Así que trabajó 14 años para poder obtener el amor que quería. Porque en sí él no estaba enamorado de Lea, estaba enamorado de Raquel. Pero fue un convenio entre el padre y el novio. Y así son las bodas en aquel tiempo. El padre tenía potestad, era dueño. Era dueño. Era lo que tenía. Era dueño de la hija. Así que quiere decir que tenía que pagar una dote. Tenía que pagar una dote, es decir, un precio. Así que el que no tuviera dinero en aquel tiempo estaba embarcado para poder tener el amor de su vida. Porque tenía que pagar la dote. Ahora, cuando iban al juez para poder tener lo que es el contrato, porque no se unían hasta que hicieran eso, entonces ellos estaban entre el juez, debían tener 2 jueces por lo mínimo. 2 jueces en ese lugar. También tenía que tener 2 testigos, un testigo mínimo o más testigos por parte del padre y 2 testigos o un testigo mínimo por parte del novio para firmar el contrato. Así que fíjense que no estaban casados, se puede decir, hasta que no firmaran eso. Y entonces, ¿a quién ustedes creen que escoge el novio para que sea el que está a su lado? ¿A quién? Amigo. Al mejor amigo. Por eso le llaman hasta el día de hoy en el occidental the best man. El best man del novio. ¿Entiendes? Así mismo. Así que el mejor amigo era el que estaba allí. Firmaban todos y el mejor amigo tomaba el papel y lo llevaba a firmar a los otros testigos, porque el mejor amigo que estaba parado al lado de él era como su abogado. Era el que preparaba todo, para que tengan idea. El mejor amigo es el que preparaba todo. El novio le daba el dinero para que preparara en la casa de la novia la fiesta que se iba a hacer. Ya después, no como novios, sino como esposos. Para que tengan idea cómo son las bodas en ese lugar. Y hasta el día de hoy todavía se sigue practicando de esa manera. No ha cambiado mucho. Así que podemos ver como que en esta parte aquí nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es decir, la garantía, eso que fue firmado allí, es las arras de nuestra herencia. La garantía. Ahora, ¿quién pagó el precio? Vayan conmigo, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Jesús pagó el precio, mis hermanos, por el precio más grande que se ha pagado por una novia en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Esa fue la dote
que Jesús tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Ahora, el amigo del novio, que estaba al lado de él, se presenta también. Vayan conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 20, del 3 al 26. Del 3 y 26, perdón. San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo, acuérdense, estamos identificando quién es el que despierta a las vírgenes. San Juan capítulo 3, versículo 26, perdón. San Juan capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dada del cielo. Amén. Vosotros visteis que vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Amén. Así que, fíjense, Juan el Bautista fue llamado el amigo del esposo de Jesús. ¿Por qué? Porque preparó el camino para la venida de él. Amén. Completamente. Así que se para al lado de él. Hay una palabrita que significa pararse al lado de él en griego, que es la palabra parakletos. El paracleto significa el que está como que tiene potestad de pararse al lado de él. Vayan conmigo al Evangelio según a primera de Juan, perdón, capítulo 2, versículo 1, porque hay diferentes palabras que no entendemos y significan lo mismo. Lo único que la traducen de diferentes palabras. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahí está hablando de que el Espíritu Santo es nuestro abogado. Habla que también es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, perdón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, y ahora pone aquí abogado, pero en el original griego es la palabra parakletos. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que como que es el abogado, el parakletos. ¿Ya bien? Así que el Espíritu Santo es el que está dispuesto a pararse al lado de la iglesia. Ahora fíjense lo que dice la palabra de Dios. En este caso, vamos a ver lo que es el espíritu de profecía. Déjame encender aquí lo que dice el espíritu de profecía. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Cuando se despiertan alarmadas de su letargo, disciernen su destitución. Está hablando de las vírgenes fatuas. Y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios ha sido
libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero el carácter es intransferible. Yo no puedo darle de mi carácter a nadie, ni a mi hijo, ni siquiera. Por mucho que yo quiera salvar a mi hija, a mis hijos, no puedo darle de mi carácter. Es intransferible. Así que, mis hermanos, para que ustedes tengan idea, el Espíritu Santo es el que se para al lado de él. Así que, en este caso, en las bodas, cuando ya firman el contrato matrimonial, es decir, ya están casados, ustedes saben que el que se adelanta para las bodas dar el mensaje de que ya viene el novio es el amigo del novio. En este caso, el esposo. Así que el amigo del esposo se adelanta para dar el mensaje que ya viene. Así que, viendo lo que es por la palabra de Dios y por el significado que tienen las bodas en ese lugar, podemos estar seguros del que despierta la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Ese es el que despierta la iglesia. Con el Espíritu Santo, con todos sus ángeles y con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que el Espíritu Santo es el que despierta a la iglesia, que despierta a las vírgenes. Ahora, ¿qué pasa cuando las vírgenes se despiertan? Dice que algunas están llenas de espíritu, tienen el Espíritu Santo y también tienen una vasija extra. Ahora, ¿qué cosa es la vasija extra? Ya leímos aquí que no se le puede dar de nuestro carácter a nadie. Así que, mis hermanos, para que tengan idea, el Espíritu Santo es, la vasija extra es la transformación del carácter que hemos tenido por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tiene, es la transformación del carácter. Sigue diciendo la mensajera del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Ningún hombre puede creer por otro. No hay forma. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Esto es individual. Cada cual tiene que crecer espiritualmente. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Amén. Así que el Espíritu Santo es el que puede moldear nuestro carácter si lo dejamos. Amén. Va a moldear nuestro carácter. ¿Qué página, hermano? Página 339. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. Tal vez no es en el mismo es en el libro. Porque a veces el libro no tiene las mismas páginas que lo que es la aplicación. No sé por qué será, pero a mí me ha pasado eso. Pero bueno, aquí el libro... ¿Qué dice capítulo? No lo busqué. Palabras de Vida del Gran Maestro, y página 339. Ok. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 284, dice que en la crisis, déjame decirle que en la crisis no se puede producir el carácter. En la crisis se revela el carácter. Amén. Así que tenemos que tener cuidado que cuando pensamos, bueno, cuando venga lo que va a venir, yo me voy a preparar. No, mi hermano. Tenemos que prepararnos hoy. Por eso que dice la palabra de Dios, que hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Porque el carácter se tiene que crecer diariamente. No en la crisis. En la crisis se revela lo que ya tenemos carácter. Dice la palabra, dice la mensajera del Señor. Es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclama a medianoche, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Y déjame poner otra vez. ¿Cuántos se durmieron? 5. No, a todas. Todas. Todas se durmieron. Todas. Quiere decir que la iglesia está dormida completa. No, porque cuando aquí dice 5, habla de 10 y habla de 5 y 5. No está dando nada de profecía lo que es el número, sino que está hablando que la mitad de la iglesia es prudente y la mitad es insensata.
10 era el mínimo número de miembros para formar una iglesia. Exactamente. Ese es, hablando de lo que es ya después cuando se hizo lo cristiano, lo que ya hicieron la cristiandad. 10 era lo mínimo que se hacía para formar una iglesia. Así que pueden ver que es mitad. Puede ser que sea más de la mitad hoy en día. Pero dice que todas estaban dormidas, todas. No solamente las 5 que quedan insensatas, todas completamente. Dice, y a las vírgenes que dormían, fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Aquí dice que de ella se vio quién había hecho la provisión para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así que una tenía aceite en la lámpara, que estaban alumbrando, y te hicieron una provisión extra, quiere decir, llevaron una vasija extra para que cuando se la acabara ahí poder rellenarlas, porque si no, así que hablando que los dos eran del Espíritu Santo, tanto lo que estaba en la lámpara es el Espíritu Santo como también la provisión que hicieron es la obra del Espíritu Santo que trabajó en ellas. Dice también Palabra de Vida del Gran Maestro, página 284. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios o no. Mientras mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Así que tenemos que ver que la necesidad del alma tiene que ser suplida cuando, hoy, no cuando venga la crisis. Por eso tenemos que hoy en día dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Amén. Sigue diciendo la mensajera del Señor, dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 284. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Bueno, fíjate que esto no es para la gente del mundo. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo. Pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Así que debemos estar orando hoy en día constantemente que nosotros seamos vírgenes prudentes, que podamos hacer provisión de antemano para no quedar completamente separados de la bendición de Dios. Así que, ¿qué es la preparación? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a mí y va transformando mi vida, me viste de ese lino fino que son las acciones justas de los santos. Amén. Únicamente es el carácter, mi hermano. Es la transformación del carácter, porque nadie va a ir al cielo con un carácter defectuoso. El carácter tiene que ser transformado aquí en la tierra. Así que esa vasija extra, yo estoy repitiendo constantemente, es
la transformación del carácter. Lo que hemos dejado que el mundo, hemos dejado que el mundo perezca completamente y hemos renacido el carácter de Cristo Jesús. También va conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Efesios 5, 26 y 27. Dice, para la purificación, para purificarlas, vamos a leerlo desde el 25 para poder tomar el contexto. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que, ¿qué es lo que purifica? ¿Qué es lo que purifica? La palabra de Dios. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hoy en día muchos pensamos que vamos a estar pecando desde que Cristo venga. Y pensamos que, bueno, como no podemos vencer nuestras tendencias heredadas o cultivadas, pensamos de que nos justificamos con que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Y Cristo viene a buscar una iglesia pura, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes. Imagínese usted que en las bodas en aquel tiempo, una novia, en este caso ya estaba casada ya, tuviera alguna en su vestido alguna mancha o estuviera arrugado. ¿Qué haría esa novia? ¿Cómo se sentiría? ¿Se pondría el vestido? Pero sabe que el vestido en la palabra de Dios es el carácter. ¿Por qué? Porque el vestido lo da Dios. Amén. Amén. El vestido lo da Dios completamente. No tiene nada que ver con lo que el hombre puede hacer. Y precisamente en las bodas, tú deberías ir a las bodas vestido como el novio quería que tú fueras vestido. Es así. Es decir, ellos completamente tenían todo lo que es, tenían la forma de ser como tenemos que ser nosotros. Nosotros el vestido no lo da el hombre. El vestido lo da Dios. ¿Y cómo? Por el lavamiento del agua, por la palabra. Únicamente. ¿Y qué también significa agua? Espíritu Santo también. Porque el agua también significa el Espíritu Santo. Así que si vamos al caso, el Espíritu Santo es el que nos lava, la palabra de Dios nos lava para poder tener el carácter que Dios quiere que tengamos. Vean conmigo 1 de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23. 1 de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23. ...22 y 23 dice la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de este mundo, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Espíritu nos lava a través de la palabra. A través de la palabra. Amén. Exactamente. El Espíritu nos lava a través de la palabra. Así como lámpara a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. La lámpara no funciona sin el aceite. Sin el aceite. Por eso es que mucha gente lee la Biblia, pero la Biblia no hace ningún cambio en ellos. ¿Por qué? Porque si no permitimos que tengamos el Espíritu Santo, que tiene que estar vigente, porque para poder ser transformados, no hace nada que tengamos la lámpara. Amén. Por eso que las 10 vírgenes tenían las lámparas.
10 vírgenes tenían la palabra de Dios. Vamos a decirle que tenían la palabra de Dios. Vírgenes quiere decir tenían una fe pura. Pertenecían a la iglesia de Dios. La iglesia pura, la iglesia remanente. Pero no todas, aún dentro de la iglesia, habían, vamos a decir, la mitad. Habían la mitad. No estaban preparadas para la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían esa vasija extra que dejó que el Espíritu Santo. Yo creo que la vasija extra es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Es lo único. No creían que podían vencer al pecado. No creían que podían vencer. Ahí está. Y hoy en día, en nuestra iglesia también. No hay necesidad. No hay necesidad de eso. Estamos cómodos así como estamos. Cuando Cristo venga, Él va a vencer el pecado. Como Él venció el pecado una vez, lo va a vencer 2 veces. En nosotros. No, mi hermano. Jesucristo ya venció el pecado, vivió, nos fue ejemplo en todo. Amén. Para que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Amén. Claro. Así que no va a haber provisión. Se van a sentir que van a estar completamente, cuando venga este momento, no se van a sentir que tienen aceite extra, que es decir, no tienen transformado su carácter. Y van a verse completamente destituidos de la gracia de Dios. No, así mismo es. Vamos para ver cómo podemos transformar nuestro carácter. Y está claro en la Biblia. La Biblia yo no sé cómo la interpretan tan mal, pero tan claro que está. Si vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo, vamos a leer de 1 al 9. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 9. Si leemos desde el 2, vamos a ver ahí cómo también debemos transformar nuestro carácter. Pero vamos especialmente 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 9. Y voy a leer después otro mensaje de la mensajera del Señor y después vamos a terminar con nuestra lectura bíblica. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que, primeramente el amor que Dios nos da para ser llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que queremos que el mundo nos conozca. Queremos agradar al mundo. Queremos ser igualitos al mundo. Hay que darle a conocer a Él. Hay que darle a conocer a Él al mundo. No coger el mundo y meterlo en la iglesia, como está pasando últimamente. Así que tenemos que dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ahora dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Amén. Ahora fíjense lo que tiene que hacer toda esa persona que tiene esa esperanza. Dice el versículo 3. Y todo el que tiene esa esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Y tenemos que purificarnos. Amén. No es que yo quiera purificarme y haga todos los esfuerzos por purificarme, guardando los mandamientos de Dios. Es permitir al Espíritu Santo que me purifique. Amén. Amén. Para que yo pueda, por amor a Jesús, guardar esos los mandamientos de Dios. Amén. Así. El 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que todo aquel que comete pecado, infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley en todos sus abarcantes, porque no solamente es no tener dioses ajenos delante de mí, es todo lo que tú pongas delante de Dios, eso es un Dios ajeno. Hay mucha gente que dice, no vemos a nadie arrodillándose mucha gente no se arrodilla delante de una imagen. Algunos sí, pero muchos, aunque no se arrodillen delante de la imagen, si tu Dios es el dinero, eso para ti es tu Dios. Y te estás arrodillando delante de él. Si tu Dios eres tú. Y si tu Dios eres tú. Por eso que cuando el publicano y el fariseo estaban en el templo orando, dice que el fariseo oraba consigo mismo. Es decir, el Dios del fariseo era él mismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Así que es abarcante. Todo aquel que comete pecado infringe o viola también la ley, pues el pecado es violación de la ley. Y sabéis que Él, es decir, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él.
todo aquel que permanece en Él, No pecan. aquí está clarito, Amén. no peca. Así que quiere decir que el que permanece en Cristo no peca. No peca. Es decir, no viola la ley completamente. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso que cuando Él venga, dirán, no te conozco, apartado de mí, habladores de mal, hacedores, es decir, violadores de la ley. Claro, está clarito. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahora, el que practica el pecado, Es del diablo. es del diablo. Hoy en día no solo lo practicamos, sino queremos que todos nos acepten lo que estamos haciendo. Y también queremos enseñarle a todos lo que tienen que hacer. Hoy en día ese es el problema que existe. No solamente lo cometen, sino que se gozan con aquellos que lo están cometiendo. Y le quieren enseñar y exigir que lo cometan. Demandar. Lo podemos ver en este mundo. ¿Ve? Por eso que dice que en la medianoche fue oído un clamor. En la medianoche. Cuando habla de la medianoche, está hablando de la medianoche del mundo. Completamente. ¿Y cuál es la medianoche del mundo? Esta que estamos viviendo. No sé, ustedes están empapados de todo lo que está pasando en este mundo. Estamos en la medianoche, mi hermano. Hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Completamente han cambiado. Podemos ver como que ya la vida del ser humano no vale absolutamente nada. Matan a cualquiera por placer. Entonces ustedes oyeron que no sé si fue en Maine, un hombre salió a matar gente. Una ametralladora empezó a matar gente con una ametralladora de alto calibre del ejército. ¿Por qué? Porque él era parte de un instructor militar. Y no sé si lo habrán ya capturado, pero estaba prófugo. Estamos hablando que es un tipo Rambo así. No sé si ustedes vieron la película de Rambo. Un tipo Rambo que está en el viejo en el monte ahí y sabe cómo sobrevivir en el monte porque él fue entrenador de eso. Y le dio por matar. Y así, mis hermanos, estamos viendo como hoy en día todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos viendo lo que está pasando con la agenda LT, GPH, JK, y todas las pilaletas que tiene. Y Q más. Todo está pasando eso. No solamente se gozan con lo que están haciendo, sino que quieren también llevarlo a las escuelas, adoctrinar a nuestros niños. ¿Qué quieren hacer? Así que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora fíjense lo que debe hacer todo aquel que estamos preparándonos. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, está clara la palabra de Dios. ¿Está clara? ¿Hay algo ambiguo en esto? No, está claro. El que no quiere entenderlo es porque quiere hacer las cosas a su gusto. Y hoy en día es así. Hoy queremos hacer las cosas como me gusta a mí, no como Dios quiere. Y vayan conmigo. Yo voy a leer algo del hermano Juez, pero ya queda poco tiempo. Vayan conmigo lo que fue nuestra lectura bíblica. En el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, versículos 24 y 25. El único que nos puede mantener sin caída es el Espíritu de Dios. El único. Así que tenemos que pedir a nuestro Dios cada día el Espíritu Santo. Y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Porque es el único que nos puede mantener sin caídas. Dice, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios quiere guardarnos sin mancha y quiere presentarnos delante de su gloria. Es decir, Dios quiere que todas las personas sean salvos.
Dios no quiere que nadie se pierda. Pero desgraciadamente aún dentro de la iglesia de Dios, la mayoría va a quedar fuera. ¿Por qué? Porque no está dejando que el carácter, que el Espíritu Santo transforme su carácter. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Así que mis hermanos, Dios es el que nos puede dar la potencia para poder vencer. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Así que vamos a identificar rápidamente. Las vírgenes, las lámparas son la palabra de Dios. El aceite que está en las lámparas es el Espíritu Santo. Así que y también no vale de nada tener la lámpara y no tener una vasija de aceite extra. ¿Por qué? Porque el aceite extra es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos puede hacer cuando venga el día de la prueba o el día que tengamos que demostrar nuestro carácter, podamos tener un carácter cristiano, un carácter que Dios se goce con lo que somos. Así que, y las vírgenes son vírgenes, ¿por qué? Porque tienen una doctrina pura, una doctrina verdadera. Podemos ver que aún dentro de la misma iglesia de Dios, muchos van a quedar afuera. ¿Por qué? Porque cuando viene el esposo, dice que, a veces yo pensaba, ¿por qué las vírgenes, por qué han sido egoístas? ¿Por qué no le dieron del aceite a las otras vírgenes? Y es porque el carácter es intransferible. Yo no puedo darle mi carácter a nadie, ni nadie puede darme su carácter. No, el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros. Está trabajando no solamente con los que estamos aquí, con los que están allá afuera, constantemente. Mientras hay tiempo. Mientras hay tiempo. Está trabajando, está llamando. Y todos tenemos una medida de aceite. Todos tenemos una medida de aceite. Ahora depende si esa medida de aceite ha podido ser transformar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con tener la palabra de Dios si no tenemos el aceite que nos hace entender la palabra de Dios. Por eso que hoy en día muchos no entienden la palabra de Dios. No lo entienden porque no tienen el aceite. Así que podemos ver que el que despierta, es que todo es la obra del Espíritu Santo. Como así en las bodas, el que preparaba la boda era el amigo del esposo. El que hacía todo, el que firmaba también el documento era el amigo del esposo. El que también iba y se adelantaba cuando ya tenían el documento. Es más, que fíjate, para que tengan idea, el amigo del esposo era el que cogía el documento en su mano, porque el esposo estaba tan emocionado que podía perder el documento. Y el amigo del esposo es el que se encargaba de tener ese documento bien resguardado. Y era el que se adelantaba para decirle donde iba a estar la fiesta que ya el esposo venía. Decir, el esposo viene. Y es el que despierta a las vírgenes. Despierta a las vírgenes y todos entonces se ponen a decir, aquí el esposo viene. Ahora, 5 de ellas no tenían el carácter. No habían permitido que el carácter de Dios los pudiera transformar. Porque eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Transformar nuestro carácter. Amén. A su carácter. Así que, en este momento, le invito a cada uno de nosotros a que podamos tener lo que es la lámpara y pidamos a Dios porque fíjate, todo se viene a través de la palabra. A través de la palabra, la lámpara. Pero la lámpara de nada vale, de nada sirve. No sé si ustedes conocen lo que son las chismosas. No, en Cuba sí lo conocen. En Cuba, no las chismosas de chisme, sino las chismosas que le ponían una vasija, le metían aceite y las tapaban con algo y ponían una mecha en el medio. Y entonces las chismosas alumbraban. Allá. Pero cuando se acababa el aceite, ¿qué pasaba? Las chismositas se apagaban. Así que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas para poder estar preparados para cuando Cristo venga, poder ir a probar con Él por toda la eternidad. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Que podamos ser vírgenes prudentes, haciendo la provisión necesaria y permitiendo al Espíritu Santo que transforme nuestras vidas para que cuando venga ese momento de crisis podamos estar preparados. Aunque nos tome por sorpresa, pero podamos estar preparados. Amén. Que Dios me los bendiga esta mañana y siempre. Amén. Cantemos el himno 300.
76. 76 o 75.